Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. También a quienes nos ven a través de nuestra transmisión, nos escuchan a través de nuestra aplicación. Y como siempre rogamos que este mensaje y este servicio pueda ser de bendición para sus vidas. El día de hoy vamos a comenzar una nueva carta. Terminamos después de prácticamente 3 años con la carta de Romanos, tiempo en el cual hicimos un esfuerzo por ver lo más profundo posible una carta tan magistral como la que escribió, inspirado por cierto por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Sin embargo, sabemos que a pesar de la profundidad que pudiéramos disponer para estudiar esta carta, siempre estaríamos necesitando de repasarla, de retomarla, y nos sorprenderíamos gratamente que el Señor nos siga enseñando a través de ella. Porque la palabra de Dios, como dice ella misma, es un río de agua viva. Su fuente de agua viva implica que siempre hay algo que aprender. El día de hoy vamos a comenzar con la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a ver otro personaje, otro apóstol, ¿no es cierto? Como es el apóstol Pedro. Pudimos conocer en parte la personalidad, el carácter del apóstol Pablo a través de Romanos, y vamos a conocer también de la misma manera algo del carácter y de la personalidad del apóstol Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1 y hoy vamos a ver solamente el versículo 1 y 2. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Padre, esta mañana venimos delante de ti a examinar y a comenzar el estudio de esta carta preciosa, a través de la cual tú hablaste a una masa inmensa de hermanos dispersos por todo el Imperio Romano, y que hoy, Señor, llega a nosotros también con los mismos propósitos, las mismas advertencias y la misma esperanza. Te damos gracias, Señor, esta mañana por esta palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si me pueden proyectar el mapa, hermanos. Decimos, ¿no es cierto?, que esta es una carta escrita por el apóstol Pedro, ya diríamos nosotros al final o cerca del final de su vida. Vamos a ver algo, por supuesto, de la introducción el día de hoy, que es muy necesaria para que podamos darle contexto a toda la enseñanza que tiene la carta de Pedro. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, los territorios a los cuales Pablo no está enviando a la iglesia de Capadocia, de Bitinia, sino que está ciertamente enviándole a hermanos que se encontraban y que seguramente habían levantado iglesias, y es lo que llamamos el Asia Menor, o se llamaba el Asia Menor, y corresponde hoy día en la zona de Turquía, ¿ya? La Turquía actual ocupa casi todo lo que es la península de Anatolia, o la zona de Anatolia, que así se llamaba originalmente también en la antigüedad, y vemos que efectivamente están. Recuerden también que en Hechos capítulo 2 hay muchos, si no todos, de estos sectores del imperio que fueron representados por judíos que llegaron a Pentecostés en Jerusalén. Y recuerden también que muchos de ellos habían nacido en estos territorios y prácticamente no hablaban ni arameo ni hablaban tampoco hebreo. Por lo tanto, eso explica también el fenómeno de los idiomas en el momento de Hechos 2. Pero básicamente esto es para que tengamos nosotros una perspectiva del alcance de lo que significó la obra misionera de la iglesia en el primer siglo. Vale decir, desde la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 100,
que concluye lo que llamamos el periodo de la Iglesia Apostólica con la muerte del último de los apóstoles y el que escribió también el último libro, que es el apóstol Juan. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es básicamente una introducción, porque obviamente hay una temática muy rica a lo largo de toda la carta, pese a que tiene un enfoque, diríamos nosotros, marcado, no único, pero muy marcado en relación a lo que es el propósito de la carta y que tiene que ver básicamente con la persecución y el sufrimiento que ya estaban a esa altura experimentando de forma cruenta todos aquellos que se declaraban o se identificaban como cristianos. ¿Ya? Entonces, ese es el gran tema de esta carta y es la razón por la cual el apóstol Pedro les escribe a estos hermanos, usando en primer lugar la palabra expatriados. Y la verdad que ese concepto expatriados tiene que ver principalmente no con el hecho de que fueron arrancados de la tierra física, sino que está hablando de que nuestra ciudadanía está en los cielos, va a decir el propio apóstol Pedro, voy a tener que acostumbrarme, hablé tanto de Pablo 3 años, no, vamos a hablar de Pedro, ¿ya? Entonces el apóstol Pedro escribe y usa el término expatriado, que era una forma común en que los cristianos del primer siglo se identificaban. Obviamente ellos no tenían un concepto de nación como el que tenemos nosotros, porque muchos nacieron en el Imperio Romano, y el Imperio Romano, las fronteras eran inmensas, por lo tanto, aunque naciera en la zona de, por decirlo así, Capadocia, pertenecía al Imperio Romano. Por lo tanto, si pudiéramos ver un pasaporte, entre comillas, de aquella época, diría Imperio Romano. Cosa que pasó, por ejemplo, mucho en nuestro país y en todo Sudamérica, no sé si ustedes se recuerdan, la mayoría no, pero muchos de los que llegaron a Sudamérica y que venían de esa zona del mundo estaban bajo el imperio turco otomano. Entonces el pasaporte decía turco o imperio turco y ahí había libaneses, entonces tú le podías decir, y entonces se gentilizó el término turco, pero eran muchas naciones o tipos de etnia, estaban los libaneses, los sirios, ¿no es cierto? Y muchos de ellos se molestaban, ¿ya? Porque obviamente se le decía turco, porque decía turco, ¿ya? Esto porque mi abuelito trabajó en el registro civil. Sí. Era muy buena la historia. Fíjate que contaba que a veces llegaban chinos, a Iquique llegó mucho chino. Entonces decía, ya, ¿y cómo te Juan Lu? Y así quedaron, pum. ¿Ya? Pedro Shang. Nunca se llamaron así. Bueno, cierro paréntesis. Solo para recordar lo que puede significar cosas de ese tipo en la historia posterior de. ¿Ya? Entonces, Pedro le está escribiendo y les llama expatriados, pero desde el punto de vista de que no estamos, incluidos nosotros, en nuestra patria celestial. Y vamos a ir al capítulo 2, versículo 11, ahí mismo en la carta de Pedro, 2:11. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Solamente para identificar que la razón de por lo que le llama expatriados es una razón que tiene que ver que nuestra patria es, por supuesto, la patria celestial. Entonces, el apóstol usa el término expatriados, de la dispersión. Y aquí sí hay algo que es importante, porque el concepto dispersión o digamos, se realizó esta dispersión a partir de justamente las persecuciones que empezaron a ocurrir a lo largo y ancho de todo el imperio, comenzando en la región de Judea o en la provincia romana de Judea, con una persecución inicialmente religiosa. ¿Ya? La persecución fue inicialmente religiosa. Pero ya vamos a entrar en eso y quería, como primera cosa, hacer un perfil, ¿no es cierto?,
no completo, pero por lo menos para que nosotros conozcamos o nos recordemos de quién es el apóstol Pedro. ¿Ya? Y el apóstol Pedro, lo primero que nos dice es que era hijo de Jonás. Ahora, el nombre real o el nombre no real, el nombre de pila del apóstol Pedro era Simón, ¿no es cierto? Ahora, Simón es una forma que se fue dando en el griego del nombre Simeón o Shimeón, que era el nombre del segundo hijo de Jacob con Lea, que llegó a constituirse una tribu, una de las 12 tribus. ¿Ya? Entonces, Shimón viene de Shimeón y Shimeón viene de Shema, los que algo conocen, que significa oír. Shema Israel, oye Israel. Entonces, el nombre Simón es una forma griega que se fue produciendo de el original, que era Simeón, en nuestro idioma, Shimeón, que viene de Shema, que significa oír. Entonces, era un nombre muy popular en la época en que se desarrollan los eventos, pero él se llama Simón, hijo de Jonás. ¿Ya? Y eso lo vemos nosotros en Juan 1:49, perdón, hijo de Jonás, en Juan 1:49 nos va a decir dónde él probablemente nació y vivió una parte de su vida. Evangelio de Juan 1:49. A ver, perdón. 42, eso es. Primero, ya. Aquí le dice, versículo, vamos a leer el 41, del 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Esto nos dice que es muy probable que Andrés, quien finalmente es el que presenta a Simón a Jesús, hubiesen sido ellos discípulos o por lo menos seguidores o por lo menos simpatizantes de las enseñanzas de Juan el Bautista. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y acá tenemos otra vez la necesidad, aunque sea un poco latero, ¿no es cierto?, de entender la significado o el significado de los nombres, ¿ya? Porque nosotros en nuestra cultura les colocamos nombres a nuestros hijos, ¿no es cierto?, porque nos llamamos así o porque el abuelo se llamaba así, pero los nombres en la cultura judía, todos ellos tienen siempre un significado y tienen que ver con la personalidad o con la obra o con lo que se espera del que están poniéndole el nombre. Entonces, en este caso, el Señor Jesús, cuando es llevado Simón por parte de Andrés, su hermano, a él, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Le reconoce su nombre y su procedencia. Tú serás llamado Cefas. Ahora, Cefas es la forma aramea de Petros, que es la forma griega, que significa piedra. En la forma griega significa piedrecita, pero la idea es que es un trozo que sale de una roca mayor. La palabra roca es Petro, o Petra, perdón, y Petros es una roquita, o una piedrecita desprendida de esta roca. El tema es que Pedro es la forma griega, la forma española de llamar a Petros, y a la vez Cefas es la forma aramea de la misma palabra.
¿Se entendió? Muchas gracias. Entonces, esto es importante porque cuando veamos Mateo 16 en algún momento, Jesús va a decir, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Pedro no es la roca es Cristo, ¿no es cierto? Entonces, si no entendemos este juego de palabras que el Señor Jesucristo utiliza, vamos a creer lo que el catolicismo romano ha enseñado por siglos, ¿no es cierto?, de que Pedro era justamente la piedra sobre la cual se edificaría la iglesia. Imposible, porque Pedro era un ser humano igual que nosotros, un pecador igual que nosotros, un hombre necesitado de Dios igual que nosotros. Por lo tanto, ni él ni ningún ser humano aparte de Jesús podría ser el fundamento de la iglesia. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Por lo tanto, Andrés presenta a Pedro, Jesús reconoce en él. Ahora muchos dicen que Pedro, de alguna manera, es un sobrenombre que Jesús le coloca por un poco por el carácter que tenía Pedro, pero la verdad es que a pesar de que él no es la roca, por supuesto, sí es una piedra muy importante en el proceso, así como lo fue Pablo, en el proceso de la formación de la iglesia. Recordemos que el apóstol Pedro tiene una preeminencia, que la vamos a ver, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el libro de los Hechos, especialmente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 más o menos. ¿Ya? Y vamos a ver que Pedro es usado grandemente para predicaciones, por ejemplo, donde se convierte en 3.000, después se convierte en 4.000. Entonces vemos que Pedro está muy activo en todo lo que es el proceso de la formación de la iglesia, especialmente en Jerusalén. Entonces sí, él es una piedra importante dentro de la iglesia, pero no es la roca. ¿Ya? No es la roca. Entonces vemos en Marcos, capítulo 1, versículo 21. Marcos 1:21, solamente para decir que donde se desarrolla realmente la vida, entre comillas, pública, tanto de Jesús como de Pedro, Andrés y otros, es en la ciudad de Capernaum o Cafarnaum, como llaman algunos. Y entrando en Cafarnaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba Jesús, ¿no es cierto? Pedro nace probablemente en Betsaida, una zona costera. Costera se llama porque es alrededor de lo que ellos llamaban el mar de Galilea, pero en el fondo es un lago, que también se llama Genesaret, o la forma en que se le conoce también. Y es el lago de Galilea, donde desarrollaban obviamente el oficio de pescadores. Eran pescadores, todos los que vivían en la ribera del lago de Galilea eran pescadores. Y entonces Pedro se traslada a Capernaum, que era una ciudad mucho más grande, más populosa, y que tenía una sinagoga, a diferencia de Betsaida, que no había. ¿Ya? Entonces Jesús comienza a enseñar inicialmente en las sinagogas, y comienza ahí también todo lo que era su persecución por parte de las autoridades religiosas. Entonces Pedro nace en Betsaida, probablemente sus primeros años fue ahí aprende el oficio de pescador. Andrés y él, que eran hermanos, eran seguidores de Juan el Bautista, o a lo menos simpatizantes, y en algún momento determinado, cuando el mismo Juan el Bautista dice, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dice el Evangelio de Juan, entonces ellos comienzan ahora a seguir las enseñanzas de Jesús. ¿Ya? Las enseñanzas de Jesús. Bueno, la Escritura nos dice que él fue casado, anótenlo solamente, en Lucas 4, 38, 39. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en algún momento sana a su suegra y al parecer, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo,
Pedro viajó en algunos viajes evangelísticos con su esposa. Tenemos ahí 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, después lo buscan en su casa, ¿ya? No se le nombran hijos, sí, probablemente los tuvo, porque era muy difícil que en esa cultura no tuvieran hijos, a menos que o la mujer o el hombre no pudieran tenerlo. Pero no se los nombra, ¿ya? Ahora, Pedro esta carta la escribe de Roma, y vamos a ver por qué. Porque se dice en la carta, habla de que él escribe desde Babilonia. ¿Ya? Vamos a ver qué dice que él escribe desde Babilonia. Ahora, a esa altura Babilonia había desaparecido hace siglos, pero era una forma en clave, por así decirlo, de referirse a Roma por causa de la forma de vida que existía en la capital del imperio. Ahora, esta clave la usa también el apóstol Juan en Apocalipsis, ¿no es cierto? También nombra a Babilonia. Babilonia ya no existe, pero está haciendo alusión a Roma, ¿ya? Entonces el apóstol nos está mostrando mucho acerca de lo que es básicamente el lugar de donde lo escribió. Ahora, Mateo capítulo 16 va a marcar un hito fundamental en la vida del apóstol. Y es lo que decíamos recién acerca de la confesión o lo que Pedro declara acerca de Jesús. Mateo 16:13 en adelante, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Se dan cuenta que había opiniones al respecto de quién es Jesús, al igual que hoy. Al igual que hoy. Si tú le preguntas, no, es un gran maestro, no, él vino a enseñarnos esto. O sea, existen opiniones al respecto de Jesús. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso es tan relevante, ¿por qué? Porque los judíos esperaban un Mesías, pero nunca en su mente ni en su cultura existía la idea de que el Mesías era Hijo de Dios. Por eso es que no les cuadraba Mesías, Hijo de Dios. No, porque Mesías era lo que ellos esperaban, un libertador. Pero Pedro agrega lo que es fundamental: tú eres el Cristo, sí, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vale decir, esta revelación viene directamente del Espíritu Santo y hace que Pedro declare esto. La declaración es lo más importante. ¿Cuál es eso? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la Petra? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces esta declaración magnífica, dada por Dios mismo, contrasta con lo que va a pasar un momento después en el versículo 21.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les empieza a decir lo que va a pasar. Entonces Pedro, otra vez, en ese carácter impulsivo, ¿no es cierto?, dice que lo toma aparte y comenzó a reconvenirle. Vale decir que lo estaba como retando. ¿Cómo se te ocurre que va? ¿Me entienden? No es que le está diciendo, Señor, como algunas veces quieren leerlo. No, le estaba reconvenirle. Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, el Señor, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, no duró nada lo que Pedro había declarado. ¿Te das cuenta? Las puertas del infierno prevalecieron inmediatamente sobre él. Porque él no es la roca. Entonces se le ha hecho una fama a Pedro, que fue el primer papa y todas estas mentiras que inventó el catolicismo romano, ¿no es cierto? No es así. De hecho, nunca existió un concepto de papa hasta el siglo VI o VII. Por lo tanto, el apóstol Pedro en ese momento fue inspirado por el Espíritu Santo y declaró la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Y por eso es que las puertas del infierno no van a prevalecer nunca jamás sobre la iglesia. Y no han prevalecido. Hace 2000 años que la iglesia ha sido perseguida, maltratada, todo. Pero hasta hoy, 2000 años después, nosotros seguimos existiendo, viviendo y creciendo. Esa es la obra de Dios. Ahora, en el versículo 19 le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y eso también trae mucha confusión y por eso dibujan a Pedro arriba con una llave. No, Pedro no abre allá arriba. Pedro abrió acá abajo. ¿Dónde lo hizo? Hechos 2. El apóstol Pedro fue el que predica el primer sermón a una multitud de judíos venidos de distintos lugares del imperio, ¿ya? Para la fiesta de Pentecostés específicamente. Pedro da aquí dice discurso, pero es una predicación que va desde el capítulo 2, versículo 14, hasta el versículo 42. Y es una predicación que recorre todo el Antiguo Testamento para que los judíos entendieran que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente. Y llegamos al versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente, capítulo 2, versículo 36 de Hechos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿A quién dirigió la primera predicación? A los judíos. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿se dan cuenta? Se tratan de hermanos, pero como hermanos judíos, porque ni siquiera todavía eran cristianos. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos, Pedro abre la puerta del evangelio, de la salvación, primero a los judíos. Pedro abre las puertas del cielo a los judíos. Los judíos, y ese día entraron al reino de los cielos, dice, como 3000. Y permanecían, como dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces Pedro le abre a los judíos, primeramente, las puertas del reino de los cielos. Y como digo, ese día entraron como 3000. Después hay otra predicación donde dice que entran 4000. Pero también Pedro abre la puerta de los cielos a los gentiles. Hechos capítulo 10. Pablo fue el apóstol a los gentiles, pero quien abre la puerta de los cielos, del reino de los cielos a los gentiles, es el apóstol Pedro. Todo el capítulo 10, ustedes ya lo han leído seguramente, habla de Pedro
¿no es cierto?, estando en la ciudad de Cesarea, específicamente en la zona de Jope, y está ahí a la hora de almuerzo, estoy parafraseando, tiene hambre y ve una visión. Y esa visión que ve, un lienzo que se abre lleno de animales impuros, y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dije: a su orden, mi Señor. No. ¿Cómo se te ocurre, Dios? Yo nunca he comido cuestiones inmundas. O sea, piensa tú el nivel de arraigo de la cultura, de la religión, ¿no es cierto?, al punto de que se te aparece una visión y Dios te dice: mata y come, y Pedro se resiste. ¿No es cierto? Entonces nosotros no nos sorprendamos cuando de repente una persona y no la tratemos mal, y oremos por ello cuando dice: no, es que yo no puedo dejar a mi virgencita, pero ¿cómo? No, porque los arraigos son fuertes y el único que puede desatar eso es el Evangelio. No Pedro, el Evangelio. Entonces está diciendo aquí: mata y come. Bueno, finalmente mata y come. Y para nosotros es súper claro a qué se estaba refiriendo. Se está refiriendo a que los gentiles también iban a entrar, o entraban desde un principio, desde Abraham, ¿se acuerdan cuando lo vimos?, hasta el tiempo de Pedro y hasta hoy, al reino de los cielos. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, dice. Entonces, Pedro lo hace, viene, lo vienen a buscar, golpean la puerta, se lo llevan a Cesarea y saltamos al versículo 34. Pedro entra ahí con Cornelio, Cornelio se le va a arrodillar, le dice: no, no lo hagas, pero dime para qué me llamaron, porque ustedes saben que para mí es una abominación entrar a tu casa. ¿Ya? Entonces el centurión podría haber sacado su espada, lo atraviesa y nadie le habría dicho nada, pero el centurión ya su corazón estaba preparado, ¿no es cierto? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, después de todo, Dios tuvo que mostrarle. Ahora, en verdad, pero han pasado 35 versículos. ¿Ya? Entonces Pedro abre la boca: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y ahí predica el Evangelio y ven la misma señal de idiomas en estas personas que eran todos gentiles, familiares y amigos de Cornelio reunidos en su casa. Y dicen ellos: en verdad han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. O sea, tenía que ser calcado. Si hubiese sido de otra manera, no lo habrían aceptado. Y aquí se inicia el proceso del Evangelio ya abiertamente a los gentiles. Entonces, efectivamente, él recibió la llave del reino de los cielos. Le abrió a los judíos y le abrió a los gentiles. Y ese día entró Cornelio y toda su familia y los que estaban en esa casa inauguraron el reino de los cielos al mundo gentil. Por lo tanto, el apóstol Pedro tiene una tremenda preeminencia en todo el proceso y podríamos seguir hablando de su impulsividad, ¿no es cierto? Ven que viene Jesús, todos dijeron: un fantasma. No, el Señor. Y él dice: deja que yo vaya hacia ti. ¿Ya? Y él salta, los otros no. Caminó un par de pasos y se hundió, pero él tomaba la iniciativa. Sabemos que la parte más triste es cuando él dice: aunque todos tenían, yo no te voy a negar. Eso fue durante la cena, antes de ir al Getsemaní. Cuando van al Getsemaní y aparecen quienes vienen a tomar prisionero al Señor Jesucristo, Pedro saca una espada y le manda un corte a Malco, y seguramente Malco hizo así y le pasó a llevar la oreja porque eso iba al cuello. Entonces vemos su impulsividad. Es el que siguió al Señor a pesar que lo negó. Todo esto nos habla de este personaje con sus, como decía mi hermano, sus altos, sus bajos como nosotros. Algunos somos quizás impulsivos, algunos son más arrebatados, otros son más retraídos. Tenemos aciertos, tenemos
caídas, pero en todo ello el Señor nos va levantando. Y, por supuesto, cuando resucita, aquel ángel dice, anda, como contó, ¿no es cierto?, mi hermano, anda y dile a los hermanos que voy con usted a Galilea y también avísale a Pedro, dile que lo perdoné, que lo restauré. Eso es lo que está diciendo. Entonces vemos al apóstol Pedro involucrado en todo el proceso de la iglesia apostólica inicial. Vemos que él es el que aplica disciplina en la iglesia con Ananías y Zafira. Se mueren ambos, ¿no es cierto? Él es un apóstol, él tiene el don de discernimiento, él tiene el don de ciencia, conoce lo que están pensando, conoce el engaño que hicieron a pesar de que se lo ocultaron. Entonces podríamos hablar toda la mañana, tarde, acerca de la vida del apóstol Pedro, pero no para idealizarlo, sino para ver, porque también en algún momento él le tuvo miedo a los de la circuncisión. ¿Se recuerdan ese pasaje? Que Pablo lo tiene que pescar y remecerlo porque comía jamón, ¿no es cierto?, y salchichón sin ningún problema con los gentiles, pero cuando llegaron los de la circuncisión, se corrió. Por temor, dice, a ellos. Entonces, es alguien como nosotros. No fue alguien perfecto, pero sí alguien constante y que luchó todo el tiempo. ¿Cuál es el motivo de esta carta? El motivo principal o más marcado de esta carta es preparar a todos estos hermanos y a nosotros por extensión, ¿a qué cosa? A la persecución. Y vamos a darnos cuenta que nosotros probablemente no tenemos una persecución a la manera que existió en este tiempo y que existe en otros lugares del mundo el día de hoy, pero sí hay un hostigamiento, hay hostilidad a todo lo que sea cristiano. Si tú llevas una Biblia a un colegio, puedes ser sancionado, pero no hay problema con que les enseñen ideología de género o cualquier otra cosa. ¿No es cierto? No, existe una hostilidad, sí, tenemos cierta libertad, principalmente para el culto privado, porque si salimos afuera o queremos, como debe ser, ¿no es cierto?, imponer nuestra moral, por así decirlo, frente al mundo, porque así le llaman, vamos a tener persecución. Vamos a tener persecución, va a haber hostigamiento, va a haber una serie de cosas. Y nosotros tenemos que estar preparados y ser valientes y no negar al Señor Jesucristo por causa de la presión de la gente o de la cultura o de la sociedad y en algunos casos, propiamente tal, del gobierno. La persecución comienza en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Solamente vamos a ver rápidamente. Al principio eran una cosa que estaban principalmente en Jerusalén, ¿no es cierto? Capítulo 4 del libro de los Hechos, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y los saduceos del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Entonces vemos que ahí comienza en un plano más bien reducido. Si vamos avanzando, ¿no es cierto?, vamos a ir viendo, versículo 13 ahí mismo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, los llaman, les pegan, y después, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, era evidente que ellos eran discípulos y apóstoles de Jesús. Ahora, versículo 21. Ellos entonces les amenazaron, ¿quiénes? Los principales, y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces los amenazaron, le dijeron nunca más lo hagan, no queremos volver a vernos, sin embargo lo hacen, ¿no es cierto? Capítulo 5, versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él,
esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel. ¿Ya? Versículo 27. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre que ahora habéis llenado a Jerusalén? Escuche eso, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: no lo vamos a hacer más. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos este hombre cambiado por el Espíritu Santo, con la misma pasión, quizás con la misma forma de reaccionar, esa manera sanguínea de hacerlo, pero ahora lleno del Espíritu Santo, arriesgando su pellejo. ¿Ya? Pedro no sabía que se iba a escribir esto por si acaso. Él no dijo: ay, con esto me van a admirar, pero por siglos de los siglos. No. Entonces vemos esa transformación. Después sigue la muerte de Esteban, ¿no es cierto? La persecución que viene más adelante ya es una persecución que tiene que ver básicamente con el imperio, principalmente bajo Nerón, ¿no es cierto? Nerón es el que finalmente termina asesinando a Pablo y también a Pedro, que mueren en fechas similares. Nerón, recuerden, bueno, esta carta, la primera de Pedro, está escrita antes del incendio de Roma. Posteriormente a los cristianos se les echa la culpa de incendiar Roma y viene toda una persecución y todo lo que no está registrado en la Escritura, pero está registrado en todas las fuentes no bíblicas, que son fuentes históricas. Porque esto es, ¿no es cierto?, inspirado por Dios, pero hay mucha información que es iluminada por Dios y que a través de esa nosotros conocemos qué fue lo que pasó con los primeros cristianos, con nuestros primeros hermanos. Entonces, el tema de la carta es justamente la preparación para resistir esta persecución. Vamos a Primera de Pedro rápidamente. Primera de Pedro 1:13. Esta carta es para: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí también hay mucha información, o mejor dicho, nombramiento al futuro con el regreso del Señor, que es la esperanza que ellos tenían, independiente que creyeran que fuera en esa época, en esta época, en alguna época, pero el Señor va a volver, ¿no es cierto? Y hoy día nosotros estamos con la misma esperanza, el Señor no miente. Entonces, esta carta es escrita para que se mantengan firmes, porque a veces, producto de lo que se está viviendo, ya sea personalmente o congregacionalmente o nacionalmente o mundialmente, pareciera que no hay esperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza. Por eso dice en 1 Pedro ahí mismo, capítulo 1, versículo 3 al 7, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Cualquier esperanza que el ser humano tenga que no sea la esperanza en Cristo es una esperanza muerta. Muerta. O a lo menos, o en el mejor de los casos, momentánea. La esperanza del cristiano no es una probabilidad. Uno está acostumbrado a decir: mira, yo tengo la esperanza que salga esto. No, no es una probabilidad. La esperanza en Cristo es una certeza. Eso hizo que todos estos hombres, que a lo largo de los siglos la gente estuviera dispuesta a morir por esto, aunque no viera. Recuerde lo que dice la carta a los Hebreos. Muchos no vieron esto, lo saludaron de lejos. Sabían que no era para ellos en ese momento, pero llegaría el momento. Y nosotros estamos 2000 años más cerca de ese momento. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el banco, no en los cielos.
Ustedes ya saben, si nos pasara la herencia hoy día, ¿quién sabe qué haríamos? Ampliaciones, viajes, cambiamos el auto, todas las cuestiones, ¿no es cierto? Haríamos cualquier cosa para una herencia incorruptible. Que sois, y aquí viene la promesa, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios guarda a sus hijos, a su pueblo. Dios lo guarda. No sucede nada en nuestra vida sin que Dios o lo permita, nos cuide, nos proteja en todo sentido. Él es el que determina el nivel de prueba, el nivel de dificultad. Y como dice la carta a los Corintios, el Señor junto con la prueba va a dar la salida. A veces nosotros emocionalmente estamos tan comprometidos por la prueba que no vemos la salida. Pero ahí está. Ahí está. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. La última parte, nuestra glorificación, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, y vaya que lo es, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado otra vez Jesucristo. Entonces nosotros estamos en un tránsito, hermanos, a través del cual nos vamos a encontrar con diversas pruebas que Dios ha determinado. ¿Para qué? Para desarrollar su carácter en nosotros. Ese es el punto de esto. Ese es el punto de nosotros. Ahora bien, en el capítulo 4 ahí de Primera de Pedro, versículo 12, va a reafirmar lo que leímos en el capítulo 1, Primera de Pedro 4:12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primero que nada, no nos sorprendamos, porque la gente dice, pero ¿cómo si soy cristiano? ¿Por qué me pasa esto? ¿Han escuchado personas que se dicen cristianos y que creen que por ser cristiano no les va a pasar nunca nada? No, en cristianos nos enfermamos, nos da cáncer, se nos quema la casa, se nos mueren los hijos, se nos mueren todo, tal cual como cualquier otro. Eso sucede. Entonces, ¡ay, no, ni lo nombre! Dios tiene control de todo. No seamos supersticiosos, no lo digáis. No sé, tantas cosas que se hacen. Dios nos conoce, Dios nos hizo así. A veces uno cree, no, si a mí me pasara esto yo no lo aguantaría. En realidad no lo sé. Si yo estoy enchufado con Dios, si tú estás bien enchufado con Dios, vas a ver que puedes resistir. ¿Por qué? Porque verdaderamente Cristo mora en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Entonces dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, esto sí que es ultra archinatural. Si no, gozaos. Gozarse no es estar riéndose porque estoy me dio cáncer, no. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, ¿cómo es que me puedo gozar en medio de una prueba? Primero, que no me sorprendo. Segundo, que sé que Dios está trabajando algo conmigo. Quizás en el primer momento no lo descubro, pero Dios está trabajando conmigo. Tengo dos opciones. La humana, que es amargarme, deprimirme, tirarme al suelo, vivir llorando. No estoy diciendo que uno no pueda llorar o amargarse, entristecerse, amargarse otra cosa, ¿no es cierto? Pero otra cosa es perder la esperanza. Porque a fin de cuentas, lo último que nos pueden quitar es la vida, y si nos quitan la vida, bueno, es ganancia, se acaba la cosa. Ya es una prueba vivir en este mundo, hermano. La gente está realmente, y por favor, esto no es una crítica, quienes fueron, que la pasaron bien, impecable. Pero tú no puedes pensar que tanta gente, es lo único, esa es su forma de escapar. Mañana no van a tener ni uno. Bueno, ya no tienen ni uno. Pero es su forma de escapar.
¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque hay que buscar formas de adormecerse. Y no es una crítica, hermano, es una triste realidad y hay que orar por esas personas y no ser parte de eso. Porque tú, como lo dijimos el día domingo pasado, ¿no es cierto?, puedes perfectamente pasar un excelente y maravilloso tiempo de forma moderada, en orden y con decencia. Pero todos estos excesos ya no hayan que hacer para que no manejen en estado de ebriedad y la gente se sigue muriendo. ¿Qué es eso? ¿Qué tienen que hacer? ¿No es cierto? Entonces, vemos que la gente trata de escapar. El cristiano no escapa de la prueba, el cristiano va hacia la prueba y va confiado en el Señor. Todo lo que Él prepara, Él tiene la salida, aunque resulte algo que nuble mi mente y emocionalmente en un principio, como es normal, me voy a ver sumamente afectado, pero tengo que inmediatamente buscar a Dios y ver esa salida. Siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. ¿O no hubo propósito en el sufrimiento de Cristo? Claro que hubo. Claro que hubo. Entonces, si no gozados por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿No es cierto? Y sigue. Y dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Estoy pasando una prueba, hermano, me pillaron. No, ese no es una prueba. Eso es consecuencia de pecado. ¿Ya? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, imagínate. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces, tenemos esperanza. Y esa es la esperanza que se tiene que transmitir a nosotros, hermanos. Por eso es que hay una inmensa persecución en este periodo de la historia de la Iglesia Apostólica. El apóstol le escribe a estos hermanos que están dispersos por todo el imperio, que los considera expatriados de la patria celestial a la que pertenecemos todos, pero que temporalmente están viviendo una jornada, una temporada de persecución. Y eso ocurre hoy también. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, y vamos a terminar ya. Si me pueden poner por favor la segunda lámina, Che, Camilo, ponete la segunda lámina. Ya. Bueno, no sé si se alcanza a ver o yo veo tan mal. Ya. Bueno. ¿Se puede achicar un poquito más, hijo? Ya no importa. Esto lo pueden buscar. Leamos primero la 2 Timoteo 4, 1 al 5. Solamente para una imagen visual. Porque nosotros pensamos, como terminando acá, nos vamos a ir a almorzar en la tarde, ¿no es cierto?, a hacer vida familiar, y está bien, perfecto, disfrutemos, pero no creamos ni por un segundo que la persecución a la iglesia ha terminado. Capítulo 4, versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, que es un sinónimo de amor, y doctrina. Porque vendrá tiempo, y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy, cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no elimina, entre comillas, el concepto espiritual, pero no quiere saber nada del Dios de la Biblia. Quiere su propio Dios, su propio sistema, su filosofía, su prefieren, ¿no es cierto?, tener un gordito panzón en la casa y prenderle, que no es el esposo, pero prenderle incienso, me refiero a Buda, ¿ya? Algunos tienen a su propio Buda, pero bueno, hablemos del guatón religioso. Entonces, él, y lo prenden y todo, y aparece toda esa cuestión, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír esta cuestión de que hay que arrepentirse, les va a parecer horrible. Pero mira, esa palabra siempre me ha traído a mí mucho escalofrío. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tienes de lo que quieras, hermano, de lo que quieras. Hay un surtido satánico gigantesco.
Y apartarán de la verdad, ¿qué cosa? El oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, ese tú es para ti y para mí. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y esto, hermanos, ya, ahí sí. Bueno, esto es el ministerio Puertas Abiertas junto con La Voz de los Mártires. Son los dos grandes ministerios que dedican tiempo y recursos a exponer lo que es la persecución de los cristianos hoy. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de mormones, testigos de Jehová o católicos. ¿Ya? Esa es la, entre comillas, gracia que tienen estos ministerios. Bueno, ahí está el año 2025. Si nosotros nos recorriéramos al 2021, veríamos que era un poquito menos, pero esto va creciendo ahora el 2025. Va creciendo. Fíjense, el rojo intenso es una persecución muy feroz. Y tenemos lugares del mundo, pero con una población gigantesca. Estamos hablando de la India, estamos hablando de Irán, del Medio Oriente en general, Arabia Saudita, ¿no es cierto? Tenemos países en África que es terrible, ¿no es cierto? Es una mezcla entre el Islam y el terrorismo. Hay un grupo tristemente famoso que se llama Boko Haram, que es una red terrorista que corre y recorre todo el África y que son musulmanes. La siguiente, en nuestra bueno, ahí está Cuba y otros países. La siguiente. Esa es Venezuela. En México hay una inmensa persecución que diríamos nosotros es un hostigamiento. ¿Ya? Entonces, solamente ustedes lo pueden buscar, se llama Ministerio Puertas Abiertas y les va a salir todas estas cosas. Pero es para que tengamos una concepción de que en un inmenso territorio de nuestro planeta existe una persecución mortal hacia los cristianos. Mortal. Y que obviamente no va a haber ninguna estadística porque ni siquiera es un concepto que se pueda legalmente, digamos, tabular o contabilizar. ¿Ya? Contabilizar. Entonces, la importancia de entender esta carta del apóstol Pedro es porque la persecución o el hostigamiento, ¿no es cierto?, está más presente que nunca. ¿Ya? O que siempre, mejor dicho. Y eso, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros gozamos de una libertad con hostigamiento. Seamos fuertes en el hostigamiento. No sabemos si en algún momento eso se va a transformar en una abierta persecución. Pero entonces estemos firmes, como dice el apóstol, ceñidos nuestros lomos del entendimiento. Saber lo que está pasando, por qué está pasando y animarnos unos a otros. Por eso hay gente que lucha por estar en una iglesia, por reunirse con sus hermanos. Nosotros vemos eso como algo que está ahí, que es bueno, pero no imprescindible. ¿Por qué? Porque estamos cautivos de nuestra propia comodidad, y todo aquello que nos resulte un tanto incómodo, que es la filosofía que rige este mundo, o por lo menos lo que se llama el mundo occidental, nosotros como que le pegamos el chute para atrás. Ya, es que es muy incómodo, es que yo ahora salgo de la pega, es como, ando recansado. Sí, está bien, todo eso es real, hermanos, pero tenemos que sobreponernos a eso y entender la razón por la cual estamos reunidos, los propósitos por los cuales estamos reunidos. No vamos a contar la historia del indiecito que cruzaba en canoa todo el Amazonas como 2 días para llegar al culto y todas esas cosas. Pero no tenemos que ponernos en ese extremo, que es verdad. Pero pongamos en el extremo a lo mejor que tenemos que levantarnos más temprano, tenemos que hacer un esfuerzo el día miércoles, tenemos que hacer un esfuerzo el día lunes, entre comillas, o sea, la palabra esfuerzo, pero entre recontra comillas. ¿Ya? Pero entender el propósito, porque no es para que, el pastor me vio que vi. No, si yo estoy igual que usted. Es la misma lucha. Pero entender por qué estamos juntos. Porque no sabemos cuándo el Señor va a sacar, por así decir,
esta bendición que nos está dando y pueda poner o permitir que se ponga una mano más dura en nosotros. ¿Qué va a pasar? A veces es necesario, porque eso es como el gran arnero del cristianismo. Porque ya no va a ser un asunto de comodidad, va a ser un asunto de persecución. Y eso está pasando en México, está pasando en Venezuela, está pasando, bueno, ha pasado siempre, en Cuba, en Colombia, todos esos lugares está la persecución. ¿Por qué? Porque ciertamente es otra, como cristianos, tenemos nosotros otra forma de vida y otros principios que van en contra de hacia dónde va el mundo. No nos olvidemos nunca, vamos contra corriente. Entonces, esta extensa introducción de esta primera carta del apóstol Pedro nos deja ese desafío, sabiendo también que vamos a aprender a través de ella cómo vivir en medio de las pruebas, del sufrimiento y mantenernos con el gozo del Señor. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre, te damos gracias esta mañana y te pedimos perdón, Señor, porque ciertamente en muchas oportunidades somos presos de nuestra propia comodidad, Señor. Eso que tú nos brindas como bendición, podemos llegar nosotros a transformarlo en una maldición que nos aleja de ti, de tu obra, Señor, y de los propósitos reales que tú tienes para nosotros, Padre. A veces estamos tan sumergidos en nuestra propia, en nuestro propio reino, Señor, creando y esforzándonos por construir ese reino, pero dejamos de lado el tuyo, Señor. Y a veces, por tu propia misericordia, Señor, permites pruebas en nuestra vida que nos hacen un golpe de timón para que podamos entender el propósito real de nuestra existencia, por qué estamos aquí, Señor, y por qué te servimos, Padre, en esta nuestra iglesia también. Te damos las gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso, que nos perdona, nos restaura, nos ama, Señor. Pero queremos, Señor, dar la batalla, no porque nuestra lucha cambie tus propósitos, sino porque nos hacemos parte de ellos, Señor. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén.